¿Sí? Ya, profe. Te los mandé hace como unos 5 o 6 minutos. ¿Sí? Sí, sí llegó. Entonces, espero que lo tengan allí. Vamos a abrirlo. ¿De acuerdo? Te los voy a compartir. ¿Alguna pregunta de lo anterior? Mm, yo sí tengo dudas de la A ver, tarea, dígame. profe. De la tarea, pero no sé si ahorita o más o después de No, la de una clase. vez. De una vez. ¿Una vez? Es Sí, que de la duda que tenía sí, de la tarea de resolver los ejercicios del 1 al 23, sí. la de hallar la curvatura, pero no entendí cómo sacar la curvatura de estas funciones. Ahí tenemos una formulita en las de curvas. Les mandé un La, archivo de PDF. La curvatura la simbolizamos por la letra capla porque se parece a la K. La curvatura es 1 entre B por el valor absoluto de la derivada del vector tangente unitario. es que tenía dudas en eso porque como esos tangentes unitarios son respecto a t, y Sí, aquí tiene me que los construir el pone vector como, tangente unitario. ¿Cuánto vale el vector tangente unitario? debería ser 1. Su magnitud. Pero el vector unitario, ¿cuánto vale? Bueno, les voy a compartir pantalla. ¿Sí? La curvatura, ¿cuánto vale? ¿Qué tiene su formulita? Sí, es 1/b 1 entre B. ¿Por quién? por el valor absoluto de la derivada de tangente unitario Sí, con respecto de t ya. sobre t. Es eso. El vector tangente unitario. ¿Cuánto vale? Es la velocidad La sobre, velocidad sobre el valor absoluto de la velocidad. o la derivada de quién? De R, ¿no? La derivada del vector de posición, ¿quién es? ¿Quién es esto? La velocidad La velocidad. entre la magnitud de la velocidad es eso. Ahora ahí tiene el problema. Sí. Le voy a compartir pantalla para que nos los muestre. ¿De acuerdo? Ah, ¿comparto? Sí. Ah, ah, ¿Qué problema? es el primero. El primero, Ajá, y igual a e a la menos x. y igual a esto en ¿qué dicen el a resolver los problemas 1, 5? Bueno, tu vector de posición, ¿quién es? Déjame. Pon R, Ah, no más que no puedo editar aquí. ¿no puedes escribir? No, yo no puedo editar aquí. Bueno, y es igual a cuánto? A e a la menos x. Bueno, de acuerdo con esto. Vamos a quitar este compartimiento de pantalla. Quita compartimiento de pantalla. Bueno, entonces, ¿y es igual a cuánto? ¿A la qué? No sé qué es. X, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿A la X o a la menos X? A la menos x. A la menos X, ahí está. ¿De acuerdo con esto? Sí. ¿Sí? Entonces, R, ¿quién es R? ¿El vector R quién es?
¿Quién es el vector de posición? A ver, todos, ¿quién es el vector de posición? Sería la menos X. Pero en sus componentes, ¿quién es? ¿El vector R es igual a cuánto? ¿X en qué? X en la dirección Y ¿Más quién? más Y en la dirección J. Allí en la dirección. Vamos a indicar que nomás el vector está en el plano XY, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a indicar que R en función de T, esto va a ser igual a cuánto? A X. A X vamos a darle el valor de T. ¿En qué dirección Y? ¿Más quién? Más Y, pero ¿cuánto vale Y? E, ¿a la cuánto? ¿A la menos quién? A la menos X. No, a la menos quién. ¿Por qué X cuánto vale? A la menos T. A la menos T, ¿en qué dirección? J. J. Ahora, la, la gráfica de esto, ¿cómo va la gráfica de esa función? ¿Cómo va su gráfica? Algo como de estilo. ¿Tiene curvatura? Sí. Ahí está. Entonces, ¿cuánto vale el vector tangente unitario? ¿La velocidad entre quién? Entre la magnitud de la velocidad. ¿Sí? Y ya tú calculas, este te va a dar en función de quién, de t. Calcule la derivada de t y calcule la curvatura. ¿Sí ves cómo? Sí. Ya está. Y encuentre la curvatura. ¿Alguna otra pregunta? Mm, Nada más tenía esa. Bueno, sí estás de acuerdo cómo se resuelve, ¿verdad? Sí, Sí, ya vi por qué. Ujú. sí, bueno, sale. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con respecto al problema que le diga a su compañero? No, ninguna. ¿Seguro? ¿Los problemas se les parecen difíciles o regular? Regular. ¿Sí lo están haciendo? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿tienen problemas? Mañana me dicen, ¿de acuerdo? ¿O al rato? Ok, profe. Sí, profe. ¿Sí? Me dicen, al rato me dicen mañana, ¿eh? Recuerden que las tareas, ¿cuánto valen? 2 puntos extra, bueno, 2 puntos aparte Adicionales, del ¿verdad? 100% del examen, sí. ¿Sí? Entonces es muy importante que hagan ustedes las tareas, me pueden preguntar y además les va a ayudar para que saquen una mejor calificación y les va a ayudar también para que aumente su puntuaje. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno, Bueno. Entonces vamos a continuar en lo que nos quedamos, ¿de acuerdo? Bueno, les voy a compartir pantalla. Entonces ya les llegó el archivo de derivadas parciales, ¿verdad? sí, ya. Sí, ya. Bueno,
Bueno, jóvenes, vamos a ver derivadas parciales. ¿Qué es la derivada? ¿Cuál es la interpretación geométrica de una función y que depende únicamente de la variable x? ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada? De la derivada sería la tangente. ¿Su interpretación geométrica cuál? ¿Cuál es? ¿La qué? ¿La tangente? Sí, pero ¿de la tangente qué medimos? La pendiente. La pendiente de la recta tangente a la curva, ¿verdad? Sí, Y también ya vimos funciones vectoriales, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ya vimos funciones vectoriales que dependían de quién? ¿De qué variable? De t. De t. ¿Cuál era la interpretación geométrica de la derivada de una función vectorial? El vector tangente. El vector tangente, ¿verdad? La derivada de una función vectorial nos daba un vector tangente a la curva, ¿de acuerdo todos? sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, la derivada de una función de una variable nos da la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Y la derivada de una función vectorial nos da un vector tangente a la curva, ¿sí? En ambos casos se habla de vectores de tangenciales, uno línea tangente y el otro vector tangente. Déjame ver si acepté a una persona porque le puse a aceptar y no sé si la aceptó. Sí, ya la aceptó. Bueno. Entonces, miren, aquí tenemos, ¿se acuerdan cuál es la definición de la derivada cuando y depende de una variable? ¿Cuál es la definición? Es esta que está aquí. La derivada de y va a ser igual al límite de la función evaluada en x más h menos f de x entre h, cuando h tiende a 0. ¿Y se acuerdan de esta definición? Sí, ¿Sí? Eso lo vieron en bachillerato y también se vio en el semestre pasado, ¿verdad? Bueno, entonces, yo tengo la gráfica de mi función y igual a f de x, que está en color negro. Entonces, la derivada de la función y igual a f de x, cuando en el valor x, el valor de la derivada va a ser tal que me va a dar la pendiente de la recta tangente de esta línea roja que está en color rojo. Esta línea que está en color rojo es una recta tangente a la gráfica de la curva que está en color negro, ¿sí? Y para calcular la pendiente de esta recta tangente utilizamos esta formulita. Hay otras formas de expresar la derivada de una función. Bueno, ¿alguna pregunta? no. ¿No? Bueno. Ahora nosotros estamos tratando con qué funciones. Estamos tratando con ese tipo de funciones, jóvenes. De dos variables. Z es una función de dos variables, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Bueno, entonces, la gráfica de esta función, para graficar la función y igual a f de x, necesitamos el espacio o un plano, es suficiente. Para graficar esta función, ¿qué es suficiente hacerlo en el espacio o en un plano? En un plano. ¿En el plano qué plano? En el plano XY, ¿verdad? ¿Sí? La gráfica de esta función en el plano de XY me da una curva. Una curva. Puede ser una línea recta, una parábola, una circunferencia, una hipérbola, una elipse u otra figura. ¿Sí? Otra figura. Ahora, la gráfica de esta función, z igual a una función que depende de dos variables x y y.
Si yo quiero graficar esta función, ¿en dónde lo puedo hacer? Sobre una línea recta, sobre un plano o en el espacio. En el espacio. En el espacio, ¿todos están de acuerdo? Vamos a tener valores para la X, valores para la Y y valores para la Z. Entonces, aquí tengo que graficar en el espacio. Y si yo grafico en el espacio, la curva o lo que yo tenga de aquí, la gráfica que yo tenga de aquí, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar una curva, o me va a dar una superficie, o me va a dar un cuerpo sólido. Una superficie. ¿Sí, verdad? ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a hablar de plano tangencial. Para esto vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. A ver, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a rotar a la función o al plano X, Y, lo voy a rotar sobre el eje Y. Lo voy a rotar sobre el eje Y. Esta curva, cuando yo estoy rotando sobre el eje Y, ¿qué es lo que me va a dar? ¿Una superficie? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Nos va a dar una superficie. ¿Sí? Para cada parte que yo esté rotando, la curva que tiene una recta tangente, cuando yo rote la curva, me va a dar una superficie. ¿Y qué va a suceder con la línea recta? ¿Qué es lo que me va a dar? Si yo roto sobre el eje Y, la gráfica de la curva en color negro me va a dar una superficie. Entonces, si yo roto la línea recta al rotarla, ¿qué es lo que me va a dar? ¿Otra pendiente? A ver, ve, yo roto, vamos a hacerlo un poco más simple. Vamos a hacerlo un poco más simple. Vamos a hacerlo un poquito más sencillito. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poquito más sencillito. ¿Sí? Para que me agarre un poco, que sea un poco más claro. Vamos a dar una función. Esta. Y igual a la raíz de 9 menos x cuadrada. ¿Cuál es la gráfica de esta función, jóvenes? ¿Cuál es la gráfica de esta función? Y igual a raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada. ¿Cuál es su gráfica? Jóvenes? Tal vez como una parábola. No. Un círculo. ¿Cuál es la gráfica del y igual a raíz de 9 menos x cuadrada? ¿Qué? Ya Un le hemos arco. visto varias. ¿Una qué? Un arco. Un arco, pero ese arco, ¿cómo se llama? Semicírculo. Un semicírculo, ¿no? Porque este raíz todo lo elevamos al cuadrado, ¿qué es lo que nos queda? Y cuadrada, ¿verdad? Menos x cuadrada lo pasamos del otro lado. Nos queda x cuadrada. Más y cuadrada igual a ¿cuánto? 9. No, A 9, ¿no? A 9. A 9. ¿Esto es la ecuación de qué? la circunferencia. De una circunferencia con centro, ¿en dónde? En el En origen. el origen. En el origen, ¿verdad? Ahí está. Una circunferencia de radio 3, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Centrada en el origen. Aquí esto es menos 3. Y aquí es 3. ¿Aquí cuánto vale y? 3. 3.
En la parte más alta, en y igual a 3 o en x igual con 0, hay una recta tangente, ¿verdad? Aquí hay una recta tangente. ¿La recta tangente cómo es? La recta tangente a la semicircunferencia en el punto y igual con 3, ¿cómo es la recta tangente? Paralela al eje X. Paralela al eje X, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Esta línea recta tiene fin? ¿Tiene inicio? No. No. No, ¿verdad? Tiende a alargarse en ambos extremos, ¿verdad? Bueno, ahora díganme, jóvenes, yo voy a rotar sobre el eje Y. Si yo roto sobre el eje Y, la circunferencia, cuando yo la roto, ¿qué figura voy a obtener? ¿O qué superficie? Lo mismo. Un domo. ¿Una qué? Un domo. Sí, pero ese domo, ¿cómo le llamamos? Ese domo, ¿cómo le llamamos? Porque viene de qué? De una circunferencia, ¿no? Ese domo, ¿cómo le llamamos? ¿Media esfera o media Hemisfera. Ándale, una semiesfera, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces es una semiesfera. Si nosotros rotamos, esto nos va a dar una semiesfera. ¿Sí? Una semiesfera. Entonces, cada vez que yo esté rotando la semicircunferencia, voy a tener una línea recta tangente. ¿Cuántas líneas rectas tangentes voy a tener en la semiesfera, en el punto más alto? ¿Cuántas líneas tangentes voy a tener? Una infinidad, ¿no? Una infinidad, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí. Y todas esas líneas tangentes a la semisfera en el punto más alto están en un plano, ¿verdad? Y ese plano le llamamos plano tangencial, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que es el plano tangente a una superficie, ¿sí? Bueno, voy a terminar con esto porque ya se me acabó el tiempo y nos metemos a la otra videoconferencia, jóvenes. Cierro esto, nos metemos. Vamos a continuar. Bueno. Z, ¿de cuántas variables depende? De 2. De 2, ¿verdad? X y Y. Bueno, vamos a definir la derivada parcial de Z con respecto de X. Y le vamos a definir como límite de la función evaluada en X más H, como a Y, menos F de X y entre H, cuando H tiende a 0. Bueno, vean ustedes aquí. Esta X que está aquí, ¿cómo es con respecto a esta X? ¿La misma o diferente? La misma. La misma. Bueno, La Y que está aquí, ¿cómo es con respecto a esta Y? La misma. la misma. La misma, ¿verdad? Ahora, la primera entrada de la función F, aquí es X más H. Aquí la primera entrada de F es X. Cambia la primera entrada de F, ¿verdad? Sí. En una le evaluamos en X más H y en otra le evaluamos ¿en dónde? X. En X, ¿verdad? Entonces la función la evaluamos en X más H y cuando restamos la evaluamos en F de X. Ahora díganme, ¿qué sucede con la segunda entrada? La función evaluada en la segunda entrada, ¿cómo es? Igual. Igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que variamos nada más? La primera o la X, segunda sí. entrada de la F. La primera entrada de la F. La primera entrada de la F, de la función F, ¿verdad? La primera entrada que es la X. Una lo evaluamos en X más H y la otra en X. Pero con lo que respecta a Y, permanece la misma. Permanece la misma. ¿Sí? Entonces, esto lo que está aquí es una derivada parcial. Una derivada parcial.
ustedes ya vieron derivadas parciales de una forma muy amplia en bachillerato y en su curso de cálculo diferencial e integral cuando vieron la derivada implícita. Bueno, para que vean con esto con un poco más de, más familiar, vamos a hacer lo siguiente. Z igual a ¿cuánto? ¿Qué les gusta para Z? ¿Qué les gustaría para Z? Z igual X cuadrada más Y. X Z. cuadrada Más Y. más Y. X cuadrada más Y. ¿De cuántas variables depende Z? De 2. De 2, ¿verdad? De 2. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de Z con respecto a la variable X. Esto quiere decir que nada más vamos a variar la primera entrada, que es la X. Y la segunda entrada no la variamos, la mantenemos igual. La segunda entrada la mantenemos igual, no la variamos. Entonces nada más vamos a variar la primera entrada. Esto nos va a dar igual a la derivada con respecto a X. ¿De quién? De X cuadrada más Y. Entonces, nada más vamos a variar la primera entrada, que es la X. Entonces, la segunda entrada, que es la Y, ¿cómo la consideramos? ¿Como variable o como constante? Como una constante. Como una constante, porque no la variamos. Nada más la que variamos es la primera entrada, que es la X. Entonces, ¿cuánto nos da la derivada de X cuadrada? 2X. 2X. Y la derivada de la segunda entrada vale 0 porque esta no la variamos, la mantenemos constante, no varía, se queda fija. Entonces la derivada parcial de Z con respecto de X es 2X, ¿sí? Ahora si hubiéramos hecho la derivada parcial de Z con respecto de Y, aquí lo que vamos a variar es la segunda entrada de la Z. Nada más vamos a variar la segunda entrada y la primera la mantenemos constante. Entonces esto nos da la parcial con respecto de Y, de lo que vale Z. ¿Pero cuánto vale Z? X al cuadrado más Y. X al cuadrado más Y. Entonces nada más vamos a variar la segunda entrada de la Z. Entonces, la X, ¿cómo la consideramos ahora? Constante. Constante. Entonces, la derivada parcial con respecto de Y, de la X, como la consideramos constante, 0. Más la derivada parcial de Y con respecto de Y. ¿Cuánto es? No. No. ¿Sí? Ahí está. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? Sí. Sí, por favor. ¿Qué les gusta para la Z? Z igual a cuánto, digan ustedes. ¿Qué tal XY? X por Y. Ujú. X por Y. Vamos a ponerle X por Y al cubo. ¿Sí? Menos Ok. quién o más quién. Más, vamos a ponerle X por el seno de Y. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle X cuadrada. ¿De acuerdo con esto, jóvenes? Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la derivada parcial de Z con respecto a X. Entonces, Z tiene dos entradas, porque Z es una función de la variable X y Y. Z es una función de la variable X y Y, pero la primera entrada es la que va a ser variable y la segunda entrada va a ser constante. Entonces, nos va a dar igual a la derivada con respecto de X de lo que vale Z. Lo que vale Z es X por Y al cubo
más x cuadrada por seno de y. Entonces, ¿qué entrada vamos a variar, jóvenes? ¿Qué entrada X. vamos a variar? Porque y depende y depende de x y y. ¿Qué entrada vamos a variar únicamente? X. X, Primera, ¿verdad? La x. ¿Y la y cómo la consideramos? constante. 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 Entonces, nos queda la derivada de x por una constante. La constante es y cúbica. Entonces la dejamos como y cúbica. La derivada de x, ¿cuánto les da la derivada de x? 1. 1. Más. Vamos a derivar esto. Pero la segunda entrada, que es la y, es constante. El seno de y será constante o variable. Si y es constante, el seno de y es constante o variable. Constante. Constante, ¿verdad? Entonces, nos queda el seno de y, porque es una constante. ¿Por quién? Por la derivada de la primera entrada. La derivada de x cuadrada, ¿cuánto es? 2x. 2x. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. ¿No? Ahora vamos a calcular la derivada parcial de z con respecto de y. Eso quiere decir que la segunda entrada va a ser la variable y la primera entrada, que es la x, la vamos a considerar constante. ¿Cuánto nos va a dar esto si z vale todo esto? 3xy cuadrada. 3x y cuadrada, ¿sí? A ver, primero, ¿todos de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo que nos da esto? Sí, ¿Sí? ¿Alguien Sí. que tenga duda? no. ¿No? Bueno, entonces, más, ¿verdad? Más la derivada de este término. ¿Cuánto nos daría? Coseno de X cuadrada coseno de y. X cuadrada coseno de y. Ahí está. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. Bueno, entonces, ¿quién de ustedes no había hecho derivadas parciales? ¿Quién de ustedes no ha hecho ejemplos de derivadas parciales? Bueno, entonces todos han hecho un ejemplo de derivadas parciales, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar con la clase, ¿de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta me dicen, ¿eh? Bueno, Sí, profe. ahí está. Entonces, ahora, si z es igual a una función de la variable x y y, ¿sí? O sea, es una función de dos variables, entonces la derivada parcial, la derivada parcial con respecto a x en el punto xy es igual. Esto que está aquí, jóvenes, ¿cómo es con respecto a esto? ¿Algo similar? Ajá. Algo similar. Sí, ¿verdad? Algo similar, ¿sí? Aquí, en la parte de abajo, la y, ¿cómo la consideramos? La segunda entrada, ¿cómo la consideramos? ¿Constante o variable? Constante. Constante, ¿verdad? Que aquí tenemos la y que está aquí, es la misma que esta, ¿verdad? Sí, Sí, es la misma. Entonces, la derivada parcial de z con respecto de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, como esto que está aquí. El límite tiende a 0, la derivada parcial de z con respecto de x va a ser el límite cuando h tiende a 0, que es igual a este, ¿verdad? sí, Ahora, f de x, f evaluado en x más h, acá lo tenemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Es esto. La y es la misma que la y de acá, la mantenemos constante. F de x
f de x. H y h. Entonces, derivar parcialmente, ¿cómo es con respecto a derivar? Esta se llama una derivada ordinaria. Esta que se llama una derivada ordinaria. Por lo cual no le llamamos derivada ordinaria, nada más decimos que es la derivada. Pero esta sí le tenemos que decir que es una derivada parcial. La derivada ordinaria y la derivada parcial son similares, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Nada más que en la derivada parcial, en este caso, la segunda entrada la consideramos constante. Constante. La segunda entrada la consideramos constante. Y hacemos lo mismo que se hizo en derivadas, como les enseñaron en su curso de cálculo diferencial integral. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno, ahorita vamos a hacer ejemplos, ¿eh? Ahora, la derivada parcial con respecto a y. La derivada parcial de z con respecto de y. La derivada parcial de z con respecto a y. ¿Es igual a cuánto? Al límite cuando h tiende a 0. Como acá. El límite cuando h tiende a 0. De la función f. De la función f. La función f. Y la función f. Pero ahora aquí, como vamos a derivar con respecto a la variable y, la segunda entrada es variable y la primera es constante. Esta x que está aquí es la misma que esta x. Entonces aquí se tendría como si fuera la función f evaluada en y más h. Y aquí sería x más h. Menos la función f de x como y. En este caso es f de x. ¿Entre quién? Entre h, que es la misma que está acá. ¿Sí? Y esto que está aquí es la derivada parcial de z con respecto de y. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno. Vamos a ver qué más trae el documento. Ahí está. Vamos a calcular la derivada parcial de z con respecto de x y la derivada parcial de z con respecto de y, donde z es igual a x cuadrada menos y más 2. ¿Sí? ¿Cómo quieren que las derivemos? ¿Como lo hicimos hace rato o utilizando el límite? ¿Cómo quieren que lo hagamos? Utilizando el Más. límite. Utilizando el límite, ¿todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular utilizando el límite. Vamos a calcular la derivada parcial de z con respecto de x. ¿Esto es igual a cuánto, jóvenes? ¿Al límite de quién? ¿Al límite de quién, jóvenes? A ver, ¿qué es, jóvenes? De la función. De la función f, ¿verdad? F evaluada ¿en dónde? En x más h, X coma más y. h, ¿verdad? X más h. ¿Cómo a quién? Coma y. Como a y. ¿Menos quién? Menos f de x, coma y. F de x como a y. ¿Entre quién? H. Entre h. Entre h.
Cuando H, ¿qué? Tiende a 0. A 0. ¿Todos de acuerdo con esto, jóvenes? Sí. Sí. ¿Sí? Esto nos da igual a el límite cuando H tiende a 0. ¿De quién? De la función donde esté X, hay que sustituirla por ¿quién? X más H, ¿verdad? Sí. Y donde esté Y la dejamos igualita. Entonces, donde esté X la sustituimos por X más H. F de X y es esto, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, la X la vamos a sustituir por ¿quién? X más H, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a dar? X más H a la ¿cuánto? X más H al cuadrado. X más H al cuadrado, ¿verdad? Ahí está. ¿Menos quién? Menos quién, Y. jóvenes? Menos Y. Menos Y, ¿verdad? Menos Y. ¿Más Más 2. cuánto? Más 2. Más 2, ¿verdad? Más 2. Menos, ¿verdad? Menos F de X. Como a Y. Disculpe, aquí no es H, es Y. F de X, Y, que es X cuadrada menos Y más 2. Entonces, como vamos a restarle, nos da menos X cuadrada. Menos X cuadrada. Más Y menos 2. Más Y, ¿verdad? Más Y. Menos 2. ¿Entre quién? Entre H, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno. Pero esto, X más H al cuadrado, ¿quién es X más H al cuadrado? El cuadrado del primero, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Más quién? Más Más 2 veces el 2XH. primero por el Ajá. segundo, ¿verdad? Sí. 2XH. ¿Más quién? Más H al cuadrado. Más H al cuadrado. Entonces, X cuadrada más 2X más H al cuadrado, hay que restarle menos Y, más 2 menos X cuadrada más Y menos 2. ¿Qué podemos eliminar? El menos 2. Con este más 2, ¿sí o no? También las Y's. Menos Y. Con este más Y, ¿verdad? ¿Qué más puedo eliminar? Las X X cuadrada. cuadrado. Menos X cuadrada, ¿verdad? Con X cuadrada, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Esto nos va a dar igual a ¿cuánto? Al límite. Al límite cuando H tiende a 0. ¿De quién? ¿Qué es lo que nos quedó? 2XH, ¿verdad? Sí. 2XH más H cuadrada. ¿Entre quién? Entre H. H. Esta H, un H de aquí, elimino con un H de aquí y con un H de aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿igual a cuánto? Al límite 2X de 2X más ¿quién? más H. Más H, cuando H, ¿qué? Tiende a 0. Tiende a 0. ¿Cuánto nos da este límite, jóvenes? 2X. 2X. ¿Todos de acuerdo que nos da 2X? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo Sí. este valor en comparación con este? Es el mismo. Mismo. ¿Cómo se les hace más fácil? ¿Por límites o como le hicimos hace rato? Como le hicimos hace rato. ¿Verdad? Entonces, en un examen, si yo les digo calcular la derivada parcial, ¿cómo lo van a hacer? ¿Con el límite o como calculamos las derivadas ordinarias? Con sus Como reglitas, calculamos las derivadas ¿verdad? ordinarias. Con sus reglas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ninguna. Bueno, entonces, la derivada parcial de z con respecto de x es igual a la derivada con respecto de x, de lo que vale z. Z es x cuadrada menos y más 2. Bueno, vamos a derivar parcialmente. Vamos a derivar parcialmente con respecto a la variable x. Entonces,
Lo de arriba, no sé de qué variables haya. No sé, en este caso nada más está la variable y la X. La variable de abajo con la que vamos, la que está en el denominador, es la variable. Y todas las variables que aparezcan en el numerador, diferentes a la que está en el denominador, van a ser constantes, las vamos a considerar constantes. Entonces, la X la consideramos variable y la Y constante. Entonces, la derivada con respecto de X cuadrada, ¿cuánto es? La derivada de X cuadrada con respecto de X, ¿cuánto nos va a dar, jóvenes? 2x. 2x. ¿Qué es esto que está aquí? Menos la derivada con respecto de X de Y. Pero la Y, ¿cómo la vamos a considerar? Estamos derivando Constante. con respecto al X. Constante, ¿verdad? Entonces la derivada de Y, ¿cuánto es? 0. 0 más 0. Menos la derivada de la constante 2, ¿cuánto es? 1. La derivada con respecto de X de 2, ¿cuánto es? 0. 0, ¿verdad? La derivada de una constante 0, ¿no? ¿Cuánto nos da el resultado? 2x. 2x. Que resultó mucho más fácil que lo de arriba, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Alguna Sí. pregunta? No, ninguna. ¿Quieren apuntar lo que escribí o Sí, apúntenlo si gustan? O hagan un recorte o una foto, no sé qué. Bueno, vamos a continuar. La derivada parcial de Z con respecto de Y. ¿Cómo lo hacemos utilizando el límite o utilizando las reglas generales de las derivadas? ¿Cómo lo hacemos, jóvenes? La derivada parcial de Z con respecto de Y. ¿Con límites o como lo acabamos de decir, como lo hicimos en la parte de arriba? Con la de las derivadas. Con las reglas de las Bueno, derivadas. vamos a hacerlo. Entonces la derivada parcial de Z con respecto de Y, de X cuadrada menos Y más 2 va a ser la derivada con respecto de Y de lo de arriba, va a ser la derivada de cada término. La derivada de cada término, aquí lo tenemos. Entonces tiene la derivada de X cuadrada con respecto de Y, menos la derivada parcial de Y con respecto de Y, más la derivada parcial con respecto de Y del siguiente término, que es 2. Ahí está. Ahora, jóvenes, ¿cuánto nos da la derivada parcial con respecto de Y de X cuadrada? ¿Cuánto nos da eso? 0. 0. ¿Todos de acuerdo que es 0? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna duda? No, ninguna. ¿No? Recuerden que estamos derivando con respecto de Y. Y la X la estamos considerando como constante. Entonces esto nos da 0. Esto nos da 0. Menos la parcial con respecto de Y, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1, porque aquí tenemos el menos, ¿verdad? Sí, ahí está. Sí. Entonces, nos da menos 1. Más la derivada parcial con respecto de la constante 2, que es 0. Entonces, el resultado es menos 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Vamos a cambiarnos a la siguiente clase de Zoom porque esta ya terminó. ¿Sí? Ok. Entonces, jóvenes, cierren esta y nos metemos a la siguiente, ¿de acuerdo? Ahora, si Z es igual a 1 entre X menos Y, vamos a calcular la derivada parcial de Z con respecto de X. Vamos a calcular la derivada con respecto de X de lo que vale Z. En este caso, otra vez, como les indiqué, Z vale, es 1 entre X menos Y. Sale. Vamos a calcular la derivada de esto. ¿Cómo la calculamos?
por límites, por la regla de un cociente o como x menos y a la menos 1. Como x menos y a la menos 1, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces vamos a derivar. Vamos a calcular la derivada parcial con respecto de x de z, donde z es 1 entre x menos y, que lo podemos ver como x menos y elevado a la menos 1. Entonces vamos a derivar con respecto a qué variable. ¿Con respecto a qué variable vamos a derivar, jóvenes? Con respecto de x, ¿verdad? X. Sí. Entonces, aquí en el numerador, ¿cuántas variables tenemos? La x y la y. ¿A quién vamos a considerar constante? A la y. A la Y. A la y y la x variable. Entonces, la regla de u a la n, la derivada de u a la n me va a dar n. En este caso, n vale menos 1, ¿verdad? Nos da menos 1. ¿A la cuánto? A la u. ¿Pero cuánto vale u? Todo esto. X menos y. ¿A la cuánto? ¿A qué exponente? A la menos 2. Menos 1. A la menos 2, ¿verdad? Porque nos da menos 1 menos 2. Menos 2. ¿Por quién? Por la derivada de lo de adentro con respecto a qué variable? A X. A x, ¿verdad? La derivada de lo de adentro con respecto de x, ¿cuánto nos da? La derivada con respecto de x. De lo de adentro, ¿qué es 1. x menos y? ¿Cuánto nos da? 1. 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos da el resultado? Nos da menos 1. Nos da menos 1. ¿Entre quién? X menos y. Al cuadrado, ¿verdad? Ahí está la derivada. Este resultado que está aquí, ¿cómo es con respecto a este? Igual. Igual, ¿verdad? Igual, ¿sí? Aquí, para hacer esta la derivada con respecto de x de 1 entre x menos y, aquí ¿cómo lo hemos hecho? Pues la derivada de un cociente, ¿sí o no? Ah, sí. ¿La derivada de quién? Del numerador, que es 1. ¿Por quién? Por el denominador, que es x menos y, menos 1 por la derivada del denominador, x menos y. ¿Entre quién? Entre x menos y al cuadrado. ¿Sí? Como esto que está aquí es 0. Y la derivada con respecto de x menos y es 1. Entonces nos queda menos 1 entre x menos y al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno, ahora la derivada parcial de z con respecto de y la hacemos por la derivada de un cociente. ¿Dónde vamos a derivar con respecto a la variable y la x la vamos a considerar constante? Entonces esto nos da la derivada con respecto de y del numerador, que es 1. La derivada con respecto de y del numerador 1, que aquí lo tenemos, por el denominador x menos y, menos, así dice la reglita, menos 1 por la derivada con respecto de y del denominador, la derivada con respecto de y del denominador, que es x menos y. ¿Entre quién? Entre denominador al cuadrado. Esto nos da 0. Entonces nos queda la derivada con respecto de y de x menos 1. Con este menos nos da más. Entonces nos queda 1 entre x menos y al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. ¿No? Bueno, si nosotros lo hubiéramos hecho como aquí, en vez de x hubiéramos tenido y, nos hubiera quedado menos 1 por x menos y a la menos 2 por la derivada con respecto de y de x menos y, pero la derivada con respecto de y de x menos y es menos 1.
Este menos 1 con este menos 1 nos iba a dar más. ¿Más? ¿Por quién? X menos Y al cuadrado, que es el que está aquí. Y este resultado es el mismo que este otro. ¿Sí? Ahí está. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? A ver, después yo tengo errores cuando hago mis archivos en PDF, después me llega tener un error. Vamos a ver si tengo un error o no. La derivada parcial con respecto de Z, la derivada parcial de Z con respecto de X, ¿sí? La derivada parcial de Z con respecto de X, la derivada parcial de Z con respecto de X, donde Z es igual a esto. Z es igual a X cuadrada por seno de Y. La derivada con respecto de X de esto que está aquí. ¿Es este resultado, jóvenes? Sí, ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien tiene algún problema? Sí, todos de acuerdo. ¿Sí? ¿Alguien no tiene problemas? No, profesor. No, es que después siento como que no me quieren indicar y después están callando, están quedando callados y por temor no quieren decir nada. Bueno, entonces, bueno, no hay ningún problema. Ahora la derivada parcial de Z con respecto de Y, donde Z es X cuadrada por seno de Y. ¿Cuánto nos da esto? La derivada parcial con respecto de Y de Z, donde Z es X cuadrada por seno de Y. ¿Cuánto nos da? X cuadrada coseno de Y. ¿Todos de acuerdo? Sí, profesor. Sí. ¿Sí? Bueno, déjenme ver si tengo otros ejemplos. Bueno, sigue la interpretación geométrica de la derivada parcial. A ver, jóvenes, apunten lo siguiente. La derivada parcial con respecto de X. Ahora de X cúbica Y por Z cuadrada. ¿Sí? Vamos a derivar con respecto de X. ¿Sí? A ver. La derivada parcial con respecto de X cúbica Y Z cuadrada. ¿Sí? Ya lo notaron, ¿verdad? Ya. ¿Sí? Sale. Bautista, ¿cuánto nos da la derivada con respecto de X de lo que escribimos? Da 3x como y ya no logré apuntar lo demás. Bueno, ahorita lo volvemos a escribir, ¿sale? Alvarado Martínez, ¿cuánto nos da la derivada parcial con respecto de X de lo que escribimos? 3x y cuadrado y z, no me acuerdo que era menos 2, creo. Acuérdense que les dije que lo apuntaran, ¿eh? Vamos a hacerlo de nuevo, ¿sí? Sí. ¿Lo apuntan, Sí, eh? profe. ¿Tienen Sí. ahí su cuaderno? ¿Sí? Bueno, entonces es la derivada parcial con respecto de X. ¿De quién era, jóvenes? ¿X qué? ¿A la cuánto? X al cubo, y y X z cuadrada. Y, Z cuadrada. Ahora, si ya lo escribieron todos. ¿Sí? Sí. Bueno. Otra vez, creo que ya lo escribieron todos. Ya está. Bueno. Entonces, la derivada con respecto de X cúbica Y
Z cuadrada, ¿sí? Castillo Chávez, ¿cuánto nos da? Sería 3x al cuadrado. 3x al cuadrado, ¿qué más? Ay, se me fue, ¿Por perdón. quién? Por y ¿Por Y? ¿Por quién? por z cuadrada. ¿Todos de acuerdo con el resultado? Sí. Sí, profe. Profesor. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora la derivada parcial con respecto de Y, de lo que teníamos que es X cúbica, Y, Z cuadrada. ¿Cuánto nos da Emanuel? ¿El 22? Ahora con respecto de Y, ¿cuánto nos da? X cúbica z cuadrada. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con el resultado Sí. que nos está dando Emanuel? Sí, profe. Sí, profe. Ahora la derivada con respecto de Z, la derivada parcial con respecto de Z, de la expresión que teníamos hace rato, X al cubo, Y por Z cuadrada. Juan Castro, Queda 3, queda X cúbica, y 2Z. 2Z. Abelar, ¿estás de acuerdo con su resultado? Sí, nada más 2x cúbica, y, z. Sí. ¿Alguien que tenga dudas? No, profe. No, ¿No? profe. Bueno, entonces, casi ya está terminando la clase, faltan 5 minutos. Entonces mañana nos vemos para la clase vamos a ver la interpretación geométrica de la derivada parcial, ¿de acuerdo? Ok, profe. Ok, El profe. miércoles no hay clase por calendario, ¿ya se fijaron? ¿Cuál dijo, profe? El miércoles. El miércoles no hay clases por calendario. No corrieron el 5 de mayo al lunes, al día de ahora, Ok. ¿sí? Entonces, si tienen preguntas sobre los problemas que les a la tarea que tienen que entregar, me tienen que decir por más tardar el día de mañana, porque el miércoles no nos vemos, porque no hay clases, Ok, profe. ¿de acuerdo? Ok, profe. Sí. Entonces, jóvenes, nos vemos el día el día de mañana, y por favor mándenme su segunda tarea, ¿de acuerdo? Sí, profe. Bueno, hasta luego, jóvenes, que descansen. Profe. Luego, Hasta luego. Luego, profe. Buen día.